Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860, es uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX. Es conocido principalmente por su pesimismo filosófico y su doctrina del voluntarismo. Su pensamiento ha dejado una profunda huella en diversas áreas de la filosofía, la literatura y las artes. En esta exposición, desarrollaremos en profundidad el tema del pesimismo filosófico y el voluntarismo en la obra de Schopenhauer, explorando sus principales ideas, argumentos y la influencia de su pensamiento. Schopenhauer nació en Danzig, Polonia, en 1788. Su padre era un comerciante adinerado y su madre una conocida escritora de la época. Desde joven, Schopenhauer mostró un gran interés por la filosofía, estudiando en la Universidad de Gotinga y más tarde en Berlín. Fue fuertemente influenciado por Immanuel Kant, cuyas ideas críticas proporcionaron el fundamento para su propio sistema filosófico, y por el misticismo oriental, especialmente las filosofías hindú y budista. La obra magna de Schopenhauer es El mundo como voluntad y representación 1818, donde expone su visión pesimista del mundo y su teoría del voluntarismo. El libro se divide en 4 partes. 1. Teoría de la representación. Aquí Schopenhauer expone que el mundo que percibimos es una representación, una construcción de nuestra mente basada en los sentidos y el intelecto. 2. Teoría de la voluntad. Introduce el concepto de la voluntad como la fuerza ciega e irracional que subyace a toda la existencia y que se manifiesta en todas las formas de vida. 3. Estética. Discute cómo el arte puede proporcionar una forma de escape temporal del sufrimiento inherente a la vida al contemplar la belleza y el genio artístico. 3. Ética. Explora cómo la compasión y la negación de la voluntad pueden conducir a una forma de liberación del sufrimiento. Pesimismo filosófico. El pesimismo filosófico de Schopenhauer es una de sus contribuciones más distintivas y radicales a la filosofía occidental. Para entender su pesimismo, es esencial considerar su concepción de la voluntad y su visión del sufrimiento. La voluntad como fuerza ciega e irracional. Según Schopenhauer, la esencia de todo ser y la verdadera realidad del mundo es la voluntad. Esta no es una voluntad racional o consciente, sino una fuerza ciega, irracional e insaciable que impulsa a todos los seres vivos a desear y luchar perpetuamente. La voluntad se manifiesta en todos los aspectos de la naturaleza, desde los procesos más básicos de la vida hasta las acciones y deseos humanos más complejos. La voluntad es la fuente de todos los deseos, necesidades y aspiraciones, pero también es la causa del sufrimiento. Como la voluntad es insaciable, nunca puede ser plenamente satisfecha, lo que lleva a una existencia constante de deseo y frustración. El placer, según Schopenhauer, es meramente la satisfacción temporal de un deseo, pero esta satisfacción es efímera y rápidamente sustituida por nuevos deseos y sufrimientos. La vida como sufrimiento. Schopenhauer sostiene que la vida está intrínsecamente llena de sufrimiento debido a la naturaleza insaciable de la voluntad. El deseo perpetuo y la insatisfacción resultante son las características fundamentales de la existencia humana. La vida es una lucha constante contra el dolor, la necesidad y la muerte. Para Schopenhauer, la felicidad y el placer son excepciones temporales y fugaces en una vida predominantemente marcada por el dolor y la frustración. Una de las ideas centrales del pesimismo de Schopenhauer es que el sufrimiento no es accidental ni contingente, sino una parte esencial de la existencia. En su visión, la vida misma es una trampa cruel donde los seres son impulsados por una voluntad ciega que los condena a un ciclo interminable de deseo y sufrimiento. Esta perspectiva pesimista contrasta fuertemente con las filosofías optimistas que buscan encontrar un propósito o significado positivo en la existencia. La ilusión del progreso y la civilización. Schopenhauer también critica la noción de progreso y la creencia en que la civilización puede llevar a una mejora significativa en la condición humana. Desde su punto de vista, el progreso material y tecnológico no puede erradicar la naturaleza fundamentalmente insaciable y sufriente de la voluntad humana.
Aunque las condiciones externas pueden cambiar y mejorar, el sufrimiento interno causado por los deseos insatisfechos persiste. Para Schopenhauer, la civilización y la cultura pueden proporcionar distracciones temporales y paliativos, pero no ofrecen una solución real al problema fundamental del sufrimiento. La civilización puede incluso aumentar el sufrimiento al crear nuevos deseos y aspiraciones que son igualmente imposibles de satisfacer. El voluntarismo. El voluntarismo es la doctrina de Schopenhauer que identifica la voluntad como la esencia última y la fuerza motriz de toda la realidad. Esta teoría es central para entender su pesimismo filosófico y su visión del mundo. La voluntad como metafísica. En su obra, Schopenhauer argumenta que la voluntad es la cosa en sí misma, el noúmeno kantiano, que subyace a todas las apariencias fenomenales. Mientras que Kant sostenía que la cosa en sí misma era incognoscible, Schopenhauer identifica esta realidad subyacente como la voluntad. La voluntad es la fuerza primordial e irracional que se manifiesta en todos los aspectos de la naturaleza y la existencia. La voluntad no tiene un propósito o dirección racional, es simplemente una fuerza ciega que impulsa a los seres a existir, desear y luchar. Esta concepción de la voluntad contrasta con las nociones más optimistas de la racionalidad y el propósito que se encuentran en otras filosofías. La voluntad en la naturaleza y en los seres humanos. Schopenhauer sostiene que la voluntad se manifiesta en todos los niveles de la naturaleza, desde los procesos más básicos hasta las formas más complejas de vida. En los seres humanos, la voluntad se manifiesta en los deseos, las emociones y las acciones. La voluntad es la fuerza impulsora detrás de todos los actos humanos, desde los más simples hasta los más complejos. La insaciabilidad de la voluntad es una fuente constante de sufrimiento para los seres humanos. A medida que se satisfacen los deseos, surgen nuevos deseos, creando un ciclo interminable de anhelo y frustración. La vida humana, según Schopenhauer, es una lucha perpetua para satisfacer una voluntad que nunca puede ser plenamente saciada. La negación de la voluntad. Una de las propuestas más radicales de Schopenhauer para enfrentar el sufrimiento inherente a la vida es la negación de la voluntad. Según él, la única forma de alcanzar una liberación del sufrimiento es mediante la renuncia a los deseos y la voluntad. Esta idea está fuertemente influenciada por las filosofías orientales, especialmente el budismo, que también aboga por la renuncia al deseo como camino hacia la liberación. La negación de la voluntad implica una aceptación serena de la vida tal como es, sin aferrarse a los deseos ni a las aspiraciones. Schopenhauer ve en la contemplación estética y en la compasión hacia los demás formas de alcanzar un estado de tranquilidad y resignación. La contemplación del arte, por ejemplo, permite un escape temporal del sufrimiento al sumergirse en la belleza y la creatividad del mundo. La estética y el arte. En su tercera parte de El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer desarrolla su teoría estética, que considera el arte como un medio para trascender temporalmente el sufrimiento de la vida. Según él, el arte permite a las personas escapar de la insaciabilidad de la voluntad y experimentar un estado de contemplación pura. El arte como escapatoria. El arte, según Schopenhauer, tiene la capacidad de liberarnos momentáneamente de la esclavitud de la voluntad. Al contemplar una obra de arte, el espectador puede perderse en la representación y olvidar temporalmente sus propios deseos y sufrimientos. Esta experiencia estética proporciona un alivio del ciclo interminable de deseo y frustración. La música como la forma suprema del arte. Schopenhauer considera la música como la forma más elevada de arte, ya que, según él, la música es una manifestación directa de la voluntad. Mientras que otras formas de arte representan el mundo fenoménico, la música expresa la esencia misma de la voluntad. La música, en su opinión, tiene un poder profundo para afectar y mover al oyente, permitiéndole una experiencia más pura y directa de la voluntad. Ética y compasión.
En la cuarta parte de El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer aborda la ética, proponiendo la compasión como el fundamento de la moralidad. En su visión, la ética no se basa en principios racionales o en el deber, sino en la capacidad de sentir compasión por el sufrimiento de los demás. La compasión como base de la moralidad. Schopenhauer argumenta que la compasión es el reconocimiento del sufrimiento ajeno como propio. La compasión surge de la intuición de que todos los seres comparten la misma esencia volitiva y, por lo tanto, están unidos en su sufrimiento. Esta comprensión de la unidad de la voluntad subyacente a todas las cosas lleva a la compasión y a la acción moral. El ascetismo y la negación del egoísmo. Schopenhauer también aboga por un tipo de ascetismo, la renuncia a los deseos y al egoísmo como una forma de reducir el sufrimiento. El asceta es alguien que ha comprendido la naturaleza insaciable de la voluntad y ha decidido negarla, buscando una vida de desapego y serenidad. Esta negación del egoísmo es vista como una forma de alcanzar una liberación del ciclo de sufrimiento. Influencia y legado. El pensamiento de Schopenhauer ha tenido una influencia duradera en diversas áreas de la filosofía, la literatura y las artes. Su pesimismo filosófico y su teoría del voluntarismo han inspirado a muchos pensadores y artistas a lo largo de los años. Influencia en la filosofía. Schopenhauer ha influido en una amplia gama de filósofos, desde Friedrich Nietzsche hasta el existencialismo del siglo XX. Nietzsche, aunque crítico con algunos aspectos del pensamiento de Schopenhauer, adoptó y transformó muchas de sus ideas, especialmente su concepto de la voluntad. Los existencialistas, como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, también encontraron en Schopenhauer una fuente de inspiración para sus exploraciones sobre el absurdo y el sufrimiento de la existencia. Influencia en la literatura y las artes. El pesimismo de Schopenhauer ha resonado profundamente en la literatura y las artes. Escritores como Leo Tolstoy, Thomas Mann y Samuel Beckett han sido influenciados por sus ideas sobre el sufrimiento y la voluntad. En la música, compositores como Richard Wagner han encontrado inspiración en su teoría estética y su visión de la música como una manifestación directa de la voluntad. Conclusión. Arthur Schopenhauer es una figura central en la historia de la filosofía por su desarrollo del pesimismo filosófico y su doctrina del voluntarismo. Su visión de la vida como un ciclo interminable de deseo y sufrimiento ha desafiado las perspectivas más optimistas y ha ofrecido una comprensión profunda y crítica de la condición humana. A través de su obra, Schopenhauer ha proporcionado una exploración rigurosa y provocativa de la naturaleza del sufrimiento y la posibilidad de liberación, dejando un legado duradero en el pensamiento filosófico y cultural.